Tommy Tentuluris tiene un negocio de alimentos en Astoria, Nueva York. Es un negocio familiar en el que el 80% de sus productos son importados desde Grecia. Aunque el negocio sigue siendo bueno, Tommy admite que la crisis de la eurozona ha afectado a sus beneficios, aunque sobre todo le preocupa lo que está ocurriendo en Grecia. El gobierno de Grecia ha enterrado el país. Es muy deprimente porque no es algo que veas en las noticias. Lo sabes por las llamadas telefónicas, correos electrónicos y por las informaciones que llegan desde ahí. Es una situación desesperante. Todo el mundo me envía correos electrónicos preguntándome sobre trabajo, incluso gente que no conozco. Hasta he recibido currículums de médicos. Astoria es el hogar de una de las mayores poblaciones griegas de Estados Unidos, un símbolo para los inmigrantes griegos que llegan a Nueva York en busca de una vida mejor. Pero en los últimos 30 años el número de griegos aquí se ha reducido. Una de las razones es que muchos regresaron a su país después de que Grecia se uniera a la Unión Europea en 1981. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Con Grecia al borde del caos económico y social, muchos griegos que salieron de Estados Unidos ahora quieren volver. Nikos Kanellopoulos es un asesor financiero. Emigró a Estados Unidos hace 9 años para ir a la Escuela de Negocios de Columbia. Como ciudadano griego no culpo a los alemanes, los austríacos, los franceses ni a los británicos. Hago responsables a los griegos de la situación que vivimos. Incluso me culpo a mí mismo por vivir en este sistema, en el que no puedo hacer nada por mejorarlo. Y por el hecho de tener que salir de mi país para tener una vida mejor. Durante décadas Nueva York se ha destacado no solo por ser una tierra de oportunidades, sino también por ser el centro del mundo financiero. Sin embargo, hace 4 años Wall Street recibió un varapalo cuando la crisis económica estalló en Estados Unidos y luego en Europa. Y como sucedió en territorio europeo, el gobierno de Estados Unidos rescató a los bancos. Ahora los economistas afirman que la economía estadounidense está en fase de recuperación, aunque sea un proceso lento y frágil. Mientras tanto, en Europa la preocupación se centra en la debilidad del sistema financiero. Durante muchos años hemos tenido miedo a un efecto de contagio en los mercados financieros a través del sistema bancario. Hoy en día el crecimiento europeo está en peligro y hay una tasa de desempleo muy elevada. Por tanto, el riesgo que corren los Estados Unidos en materia de comercio y exportaciones a Europa es mínima. Ellos tienen una economía cerrada donde el consumo interno y las inversiones son prioritarias. Los Estados Unidos podrían verse afectados debido a una desaceleración de la economía europea, aunque mínimamente. Mucho peor sería si la economía estadounidense entrara en recesión. Entonces la zona euro, ya de por sí muy afectada por su crisis interna, podría entrar en una disminución del 0,2 o 0,3 de su crecimiento. El economista y profesor universitario Richard Wolff habla de la crisis que padecen los Estados Unidos y la eurozona. Dice que las prioridades de Obama son domésticas y explica que la situación fiscal del país podría volver a situar a los Estados Unidos en estado de recesión. Avisa que Obama no debería ignorar lo que sucede en la otra parte del Atlántico. Europa es la mayor potencia económica del mundo. Es irónico, no juega ese papel debido a razones políticas. Si los griegos finalmente quiebran y eso conduce a una tormenta política muy difícil de imaginar en Italia, España, Portugal e Irlanda, y así sucesivamente todo cambiaría. Este hecho podría tener un impacto en los Estados Unidos casi tan o más grande que su crisis financiera. No sabemos qué ocurrirá en Europa. No sabemos hasta qué punto la economía de China está desacelerando. Por tanto, la realidad es que en estos momentos los Estados Unidos están sumidos en una incertidumbre total y absoluta. Durante su campaña electoral, Obama prometió trabajar para estimular la economía del país y crear empleo. Entonces también abogó por subir los impuestos a los ciudadanos con mayores recursos económicos.
Para Marilena Tupi, que espera establecer un negocio de exportación a Asia a través de Europa, estos son los tipos de estímulos que la eurozona necesita ahora mismo. Los Estados Unidos vivían una crisis muy particular en 2009 y Obama llevó a cabo diferentes reformas con las que produjo una gran cantidad de flujo económico para impulsar la economía de alguna manera. A veces pienso que la Unión Europea debería hacer lo mismo y realizar grandes cambios, también en la manera de tomar decisiones y de crear medidas. Tal vez a partir de entonces el impacto que se conseguiría sería mayor y las reformas saldrían adelante. Los 80 millones de dólares de rescate financiero del sector automovilístico de Estados Unidos es el mayor éxito económico de Obama. Ante las medidas de austeridad de Europa, muchos se preguntan por qué la eurozona no imprime más euros, siguiendo el modelo estadounidense. La diferencia entre Europa y Estados Unidos es que estos se endeudan con una moneda que ellos emiten, mientras que todos los miembros de la eurozona piden prestado dinero que no pueden imprimir. Es la razón por la cual los Estados Unidos no padecen crisis, porque pueden imprimir dinero. La Reserva Federal estadounidense compra una parte de la deuda pública. Eso no ocurre en la eurozona. Mientras los políticos de la Unión Europea y de los Estados Unidos luchan contra sus problemas fiscales y económicos, Tentoulouris dice que él y otros americanos griegos intentan ayudar a su país en la medida de lo posible. Los griegos que están en Estados Unidos intentan ayudar, pero están asustados. Enviarán dinero, pero ¿dónde va a ir? Piensan que puede desaparecer, que te lo pueden robar. Hace 1 o 2 semanas entró un hombre que quería ayudar a Grecia de alguna manera, así que le di varios productos para mandarlos allí. Si preguntas a los líderes europeos cómo ven el final del túnel a la crisis financiera, creo que no te lo sabrán decir, porque parece que no tienen una hoja de ruta, una estrategia. Intentan amainar la situación al máximo esperando que algo ocurra. Si los estadounidenses encuentran una solución a sus problemas fiscales, creo que serán aún más exigentes con los europeos a la hora de buscar soluciones. Las próximas semanas se consideran cruciales para los Estados Unidos y para el panorama económico de la Unión Europea. Mientras Obama se enfrenta a un precipicio fiscal que podría conducir a un aumento de los impuestos y a recortes en el gasto público, en Europa se avecina una mayor austeridad. Más incertidumbre, por tanto, a ambos lados del Atlántico.